Hola, queridos seguidores de mi canal. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes en este espacio donde traemos las últimas noticias sobre el mundo de las celebridades turcas. Hoy les traigo un tema que ha causado un gran revuelo en los medios de comunicación y que ha generado una gran discusión entre los fanáticos, el mensaje de Neslihan Atagul a la familia de Burak Özçivit. En este mensaje, Neslihan nos dice, me culparon, pero tenía razón. Esta frase se ha vuelto viral, y en este video les traigo todos los detalles que rodean esta controversial declaración, los hechos y las reacciones de todos los involucrados. Antes de continuar, no olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y, por supuesto, darme un me gusta si este video les resulta interesante. Además, manténganse atentos porque seguiré trayéndoles más noticias sobre el fascinante mundo de las celebridades turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en detalles. El reciente anuncio del divorcio de los actores turcos Burak Özçivit y Fariye Epsen fue como una bomba en el mundo de las revistas del corazón. Este fue un tema que dominó las portadas de todos los medios turcos e internacionales, ya que, por un lado, se trataba de una pareja admirada por muchos, y por otro, se trataba de un proceso de separación lleno de especulaciones y acusaciones. Mientras que los fans se preguntaban qué había pasado entre los dos, otros actores involucrados en esta historia también se hicieron sentir. En el centro de esta tormenta mediática se encuentra Neslihan Atagul, amiga cercana de Burak y quien, según varios medios, ha sido señalada como una de las razones de la ruptura entre Burak y Fariye. Mientras la familia de Burak señalaba a Neslihan como responsable del distanciamiento de la pareja, la propia Neslihan Atagul rompió su silencio y, en una serie de declaraciones, aclaró su postura. Neslihan Atagul no se quedó callada ante las acusaciones y decidió hablar públicamente para defender su honor y su carrera. En sus declaraciones, destacó que siempre mantuvo una relación de amistad con Burak, pero que nunca cruzó los límites de esa amistad. Aseguró que nunca hubo una relación romántica o amorosa entre ellos y que, de hecho, siempre evitó acercarse a Burak de manera íntima, ya que estaba casado con Fariye Epsen. Dejé de lado cualquier sentimiento que pudiera haber tenido por Burak hace años. Este nunca fue mi objetivo, y siempre respeté su matrimonio, comentó Neslihan, dejando en claro que no tenía intenciones de interferir en su relación con Fariye. Sin embargo, también dejó entrever algo importante, aunque me cansa que me acusen, mi conciencia está tranquila. Todos sabían que Burak no estaba feliz en su matrimonio. Estas palabras de Neslihan fueron clave, ya que, aunque negó las acusaciones de haber tenido un romance con Burak, sugirió que, de alguna manera, él no estaba a gusto en su matrimonio con Fariye. Esto no hizo más que avivar las especulaciones en los medios, y la pregunta de si Burak realmente estaba en un matrimonio infeliz se volvió aún más relevante. Después de las declaraciones de Neslihan, los medios comenzaron a especular sobre cómo reaccionaría Burak Özçivit. Sin embargo, hasta la fecha, Burak ha decidido guardar silencio, lo que ha generado aún más curiosidad entre los seguidores de la prensa del corazón. Este silencio de Burak ha sido interpretado de distintas maneras, algunos piensan que está tratando de proteger su vida privada y no quiere entrar en una guerra mediática. Mientras que otros especulan que podría estar sintiéndose atrapado entre las acusaciones de Neslihan y el dolor de su separación con Fariye. Algunos amigos cercanos a Burak aseguran que el actor no se siente cómodo con las declaraciones de Neslihan y preferiría mantenerse alejado de los medios. Burak no quiere que su vida privada sea un tema de conversación en los medios. Él está centrado en su familia y en superar este proceso personal, comentó una fuente cercana. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿qué pasará si las declaraciones de Neslihan siguen ganando fuerza en los medios? ¿Romperá finalmente su silencio Burak y responderá a las acusaciones que se están haciendo sobre su matrimonio? Por otro lado, Fariye Epsen, quien también se ha visto involucrada en esta polémica, no ha permanecido callada ante las declaraciones de Neslihan. Fariye, a través de sus redes sociales, hizo una publicación algo ambigua, pero con un claro mensaje, la verdad saldrá a la luz eventualmente.
Este mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta a las declaraciones de Neslihan, insinuando que la verdad sobre lo que ocurrió entre Burak y Farideh finalmente sería revelada. Además, fuentes cercanas a Farideh aseguran que ella está decidida a aclarar la situación y dejar en claro que la verdadera razón de su separación no fue Neslihan, sino la sobrecarga de trabajo de Burak, que hizo que no pudiera dedicarle el tiempo necesario a su matrimonio. Farideh siempre creyó que el trabajo de Burak fue lo que dañó su relación, indicó un amigo cercano a la actriz. De ser así, esta revelación podría cambiar completamente la percepción pública sobre lo sucedido entre los dos. Este asunto ha dividido a la comunidad de la prensa del corazón en dos bandos. Por un lado, están quienes defienden a Neslihan Atagul y aseguran que ella no tiene culpa alguna en la separación de Burak y Farideh, considerando que los problemas matrimoniales de la pareja ya existían antes de cualquier malentendido. Por otro lado, hay quienes piensan que Neslihan pudo haber cruzado los límites de la amistad y que su cercanía con Burak fue una de las razones que contribuyó a la ruptura. Las redes sociales se han inundado de comentarios, tanto a favor como en contra de Neslihan. Los usuarios de Instagram y Twitter han mostrado su apoyo a la actriz, afirmando que Burak y Farideh ya estaban teniendo problemas antes de que Neslihan fuera parte de su vida, mientras que otros critican a Neslihan, acusándola de no haber respetado los límites de su relación con Burak. En sus declaraciones, Neslihan también habló sobre el impacto emocional que esta situación ha tenido en su vida personal y profesional. Reconoció que la presión mediática y las acusaciones constantes la habían dejado psicológicamente agotada, y admitió que, en muchos momentos, le resultó difícil mantenerse tranquila ante los ataques. Preferí quedarme callada antes que responder uno por uno a los que me acusaban, pero llegó un punto en el que ya no podía soportarlo más, confesó la actriz. Este desgaste emocional también ha afectado su carrera, ya que Neslihan tuvo que lidiar con el estrés generado por los rumores y las críticas, lo que tuvo un impacto negativo en su bienestar personal y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, parece que Neslihan está decidida a seguir adelante y a mantener la cabeza en alto, dejando claro que su conciencia está tranquila y que siempre actuó con respeto hacia el matrimonio de Burak y Farideh. Con el paso de los días, las miradas seguirán puestas en Burak Özçivit, quien se enfrenta a una difícil decisión: ¿romperá su silencio y responderá a las acusaciones? ¿O por el contrario, seguirá evitando hablar sobre su vida privada y dejará que el tiempo borre las huellas de esta polémica? La situación parece estar lejos de resolverse, y seguramente veremos más reacciones en los próximos días. La comunidad de la prensa y los seguidores de estos famosos siguen expectantes, esperando una respuesta definitiva de Farideh Evcen o de Burak Özçivit. Neslihan Atagul ya dejó claro que su versión de los hechos es que tenía razón, y por ahora, parece ser la que tiene el control de la narrativa. Sin embargo, el tiempo dirá cómo se resolverá este conflicto y si alguna de las partes involucradas cambiará su postura.